Agustín Iturralde, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, va a preguntarte, Agustín, que estás ahí, ¿cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Buenos días, ¿cómo Buen andás, día. Lore? Buen ¿Todo día. bien? ¿Vos qué opinás? ¿Hay recuperación o hay rebaja salarial en estas dos posturas que estábamos describiendo acá, la del gobierno y la de COFE? A ver, creo que sin duda el tema salarial es el tema que está pendiente, ¿no? Estamos con una recuperación económica que mejoró los indicadores de empleo, que empezó a mejorar algo el consumo, que empezó a mejorar distintas cosas. Claramente el tema salarial es lo que viene atrás y es lo que aún no ha empezado a mejorar. La discusión con COFE creo que es la primera vez que se empieza a hablar de recuperación salarial y bueno, y lo que hay ahí depende de qué inflación uno mire. Porque si uno mira la inflación futura esperada para 2022, un ajuste del 7% perfectamente puede aducir que tiene algo de recuperación salarial. Es probable que pueda haber la inflación pueda estar por debajo. Ahora, este año la inflación va a estar más cerca del 8 que del 7. Entonces, siempre en tema de los ajustes de inflación y de salario está aquello de la indexación y de si para desindexar lo hacemos por la inflación futura esperada o si te tengo que dar todo lo que es de la inflación de este año. Pero para ser breve, creo que es claro que el 2022 probablemente tenga que ser el año en que se empiece a dar esa recuperación salarial en la medida de que se consoliden las mejoras del mercado de trabajo. Estoy hablando de las mejoras del empleo. Siempre hay una tensión acá entre empleo y salario, ¿no? Para quien no tiene empleo, el salario es cero. Y bueno, y no hay duda que el nuevo gobierno, bueno, ya no tan nuevo, ha puesto el eje en la priorización de la recuperación del empleo por encima del salario y más en el contexto que se atravesó hasta ahora. Claro, ahora, esto que dice Mieres, que este ajuste, este componente de ajuste para el primero de 2023 estaría ahí compensando, digamos, ese desfasaje, pero recién para el 2023. El problema entonces estaría el año que viene, ¿no? Para el 2023 recién. Sí, el problema está el año que viene, que, a ver, vamos a cerrar ahora el 2021 con un segundo año de caída salarial, más allá del tema de COFE, ¿no? Que uno está bien, cada uno se preocupa, cada uno pelea por lo suyo y es totalmente legítimo. Ahora estamos hablando de trabajadores bien remunerados en el promedio, con una seguridad de su salario absoluta. En general, los salarios en la economía en 2020 y 2021 tuvieron pérdida. Van a Claro. acumular entre los 2 años algo cercano a 5%. Está, Pandemia mediante, todo lo que pasó. Creo que en 2022 es el momento en que esa recuperación se empieza a dar y bueno, y en eso también va a mediar la baja de la inflación, ¿no? En la medida que la inflación realmente converja a niveles más bajos como los que espera el Banco Central, es mucho más fácil que eso se dé o es mucho más difícil que vuelva a haber pérdida salarial con inflaciones bajas. está. Las inflaciones altas son las que permiten que haya pérdida salarial. Ahora, ¿cuál es 2022 es el año. ¿cuál es el indicador que utiliza el gobierno para medir la evolución del salario? ¿Cuál es el indicador? El índice medio de salarios. Sí, El índice medio de salarios y su comparación Y con la evolución de la inflación. bueno, la Confederación de Funcionarios del Estado lo que dice es que deberían de tomar el índice de precios de consumo, el IPC. Claro. ¿Vos qué La opinás? comparación del índice medio de salarios con el IPC es lo que te da cuánto evolucionan los salarios y cuánto evoluciona la inflación, es lo que da si hay pérdida salarial o recuperación salarial, ¿no? Sí. Creo que ahí lo que quiere la Confederación es que se tome el IPC de este año, que va a ser cercano a 8 puntos, como vos recién comentabas, que va a cerrar 7,9, 8, 8,1, 7,8, va a cerrar cercano a los 8 puntos, que se considere el IPC de este año. Y miren lo que dice, bueno, la expectativa de inflación para el año que viene es menor, y cuando termine ese año, si falta algo, lo damos. Entonces, en la tensión de si miramos este o el del año que viene, creo que está el asunto. Igual ahora harán abrir una negociación, un intercambio entre los públicos y el gobierno y seguramente capaz que hay algún acuerdo de ajuste, ¿no? En función del comportamiento de la inflación y de la economía. Pero bueno, es el tema de actualidad, te lo teníamos que preguntar. Te habíamos llamado para hablar un poco del informe del Centro de Estudios para el Desarrollo en cuanto a las perspectivas económicas, cómo cerramos este año 2021, qué es lo que puede pasar en el 2022. Según el informe de ustedes y el de otros analistas también, hay un crecimiento allí, ¿no? Terminamos bastante bien el año, la economía incluso está mostrando índices de recuperación mucho antes de lo previsto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el comportamiento de la economía?
creo que sí, que efectivamente por primera vez en casi 2 años de pandemia, creo que en el Ministerio de Economía pueden mirar el horizonte de corto y de mediano plazo con cierta tranquilidad. Se empezaron a alinear una serie de datos en los últimos meses que fueron, el primero quizás fue por julio, por septiembre, perdón, el dato del segundo trimestre que fue muy bueno. Y ahora salió el dato del tercer trimestre que también consolida y que ha hecho que todos los analistas estemos ajustando al alza el crecimiento para este 2021. De un consenso que estaba en 2 y pico hace 3 meses, hoy en día el consenso está en el entorno de los 4 puntos. Vamos a cerrar un año creciendo en el entorno de los 4 puntos y todo indica que en septiembre de este año Uruguay recuperó el nivel de actividad prepandemia. Ya estamos en un nivel de actividad económica similar al que teníamos antes de la pandemia. También el nivel de empleo, la cantidad de gente trabajando también es similar a la prepandemia. A eso se le suman algún otro dato, como puede ser el de las cuentas públicas, que empezó a converger, y agregado a eso las calificadoras, que se acuerdan que Fitch, especialmente la calificadora Fitch, nos tenía con amarilla y nos había dicho, cuidado, te puedo sacar el grado de inversor, hay que mejorar esto. Bueno, mejoró la perspectiva de la calificación, que la pasó de negativa a estable. Se empezaron a leer una serie de buenas noticias en los últimos meses que creo que permiten mirar este cierre de 2021 e inicio del 2022 con cierta sonrisa. Vamos a arrancar el 2022 con algún tipo de temporada turística, eso va a ser bueno comparado con lo que pasó en 2021, que tuvimos un muy mal primer trimestre por la ausencia de temporada turística. No va a ser una gran temporada turística, pero va a haber actividad, van a estar las fronteras abiertas. Creo que eso permite básicamente nos acercamos ya a los niveles prepandemia y tenemos un crecimiento previsto que nosotros esperamos arriba de 4 puntos, 4.3 esperamos del SET para este año y de cercano a 3.3 para el año que viene. Eso quiere decir que vamos a redondear 2021-2022 con más de 7 puntos y medio. Creo que eso va a permitir cierta distensión de una cosa que había estado muy rígida hasta ahora. El empleo... Sí. No, redondear, Agustín. No, el empleo mejora, claramente lo que estábamos hablando recién que es el tema, ¿no? El tema del salario, de uno mira los 3 motores de la economía. Las exportaciones vienen muy bien, las inversiones están muy bien por todo lo que es UPM y obras conexas. El tercer motor, que viene un poco más quedado, es el consumo. Vinculado a esto que decíamos del salario, la buena noticia es que en el último dato, que se conoció hace unos días, del segundo trimestre, el consumo mejoró, es la primera vez que mejora, poco, todavía es el motor que viene un poco más lento, pero sin duda es lo que viene un poquito más atrás y que, bueno, que la expectativa es que se empiece a sentir en los próximos meses, tanto desde el punto de vista salarial como sobre todo, creo que lo que más me preocupa es continuando recuperándose los niveles de empleo. No, lo que yo te quería preguntar, tú ya lo mencionaste ahí, ¿no? ¿De qué manera, cuál fue el peso real de las exportaciones en lo que es este crecimiento de la economía y cómo ves las posibilidades, en base justamente a este crecimiento de las exportaciones, la posibilidad de estos acuerdos en esta región, ¿no? Como por ejemplo se está pensando con China, también el presidente lo anunció con Turquía. ¿Qué evaluación haces al respecto? A ver, yo creo que lo que permite este horizonte, esta primavera, este horizonte más o menos despejado que se le está abriendo a Uruguay, que es de corto plazo, ¿no? Podemos mirar 12 meses, 15 meses para adelante con cierta tranquilidad, es trabajar en las cosas de fondo, que siguen siendo las mismas, y es lo que vos decís. A ver, los desafíos de la economía uruguaya, los problemas de competitividad, los problemas del sistema educativo, los problemas del mercado laboral, siguen ahí. Creo que hay que aprovechar esto para trabajar y en ese sentido la inserción internacional es absolutamente trascendente. Para un país pequeño no existen en el mundo países pequeños, cerrados y prósperos. Los países grandes tienen un poco más de margen. El Mercosur es las regiones más proteccionistas del mundo, la necesidad, y en esto hay mucho consenso en la academia, en el sector, en lo político creo que también, la necesidad de Uruguay de salir al mundo, pueden haber discusiones de cómo. Es total, entonces yo creo que cuanto más alternativas tenga Uruguay, lo de China, luce interesante, obviamente, tiene algunos riesgos geopolíticos vinculados a la dimensión y a la escala de lo que fue China. Creo que agregar el tema de Turquía, ojalá se pueda agregar el tema del TCPP, el acuerdo que antes se llamaba Transpacífico, ojalá se puedan seguir agregando cuestiones que puedan aumentar las posibilidades de tener logros concretos en plazos razonablemente breves. Vamos a un 21 cierre lindo, un buen 22 en principio,
pero necesitamos, para despejar hacia adelante y para expandir el potencial de crecimiento, despejar este tipo de temas. Y en ese sentido es absolutamente clave que alguna de estas cosas prosperen. Agustín, viendo los pronósticos, ¿no?, para los próximos meses, la llegada de esta variante Omicron que, si bien no está confirmada, ya estamos viendo un gran aumento de casos en nuestro país, ¿puede ser que haya un retroceso, que algunos sectores de la actividad, teniendo en cuenta lo que está pasando en la región, se deban cerrar en los próximos meses? ¿Qué puede llegar a pasar? A ver, creo que estás tocando el gran riesgo que para el año que viene, que yo no quise entrar. De alguna forma el escenario externo para Uruguay para 2022 es bueno, pero es menos bueno de lo que fue el 2021. No es tan bueno como fue el 2021. Y hay dos cosas fundamentales por lo que no es tan bueno. Lo primero, lo que vos estás diciendo. Claramente el riesgo de rebrote y todo esto que está pasando puede implicar nuevos cierres después de este cierre de 2021 que en Uruguay lo vimos con tanta normalidad. Eso por un lado. Y segundo, el contexto económico internacional, con un contexto de inflaciones altas, aumentos de tasas de interés, puede implicar condiciones más duras para el acceso al crédito, puede implicar condiciones más duras para que se vengan a radicar inversores. El mundo puede implicar unos precios de los commodities que en algunos casos se normalicen o bajen un poco, sobre todo el tema de los granos, no así la carne. Las condiciones, tuvimos tasas bajas, buenos precios, pandemia controlada en 2021. Bueno, el 2022 los precios van a ser más o menos buenos, las tasas van a empezar a subir despacio, pero van a empezar a subir y está sobrevolando ese tema. Yo creo que por lo que uno ve de cómo están reaccionando los países, hay pocas certezas al respecto. Creo que la hipótesis principal es que esto no va a generar grandes cierres, pero nadie lo puede descartar y nadie tiene claridad absoluta sobre cómo va a terminar impactando de Omicron por las características que tiene. Vamos a un 2022 que viene en un contexto bueno, pero con incertidumbres importantes y una de ellas sin duda es la que vos marcás. ¿Hay que ahorrar en dólares o hay que ahorrar en pesos? Qué tema. O en euros. O en euros, ¿no? En bitcoins. En bitcoin. En bitcoins. ¿Por qué no? ¿Te gusta la criptomoneda? ¿Cómo estás viendo esto de la evolución de la criptomoneda en el mundo? A ver, yo creo que uno tiene que tratar de sobre todo ahorrar y endeudarse pensando en lo que uno recibe sus ingresos, ¿no? Y en no descalzarse, lo que se llama, no endeudarse en dólares si uno gana en pesos. Y bueno, creo que cada vez más despacito en Uruguay hay nuevas alternativas. Hay que de ahorrar en unidades indexadas, que es una forma de ahorrar en la que uno ahorra en pesos, pero se asegura no perder la inflación y se asegura que se ajusta por la inflación, que siempre hay gran riesgo. Si hay una gran devaluación, también eso se va a la inflación. Entonces, creo que en eso hay alguna... Vamos un tiempo del dólar quizás también en este contexto se pueda fortalecer un poquito el año que viene, en este contexto de que aumenten las tasas, de que las políticas antiinflacionarias en Estados Unidos puedan aumentar las tasas, y eso puede implicar un fortalecimiento del dólar. Sobre las criptomonedas, yo la verdad no conozco a fondo el tema, creo que es algo, lo que queda claro es que es algo que llegó para quedarse y que más allá, y que hay que ver cómo los bancos centrales del mundo tratan de entender los fenómenos, regular los fenómenos, incorporarlos. Lo que nunca funciona con estas olas tan grandes que vienen es negarse, cerrar los ojos. Eso está ahí, va a seguir estando y bueno, lo que hay que tener claro, y sobre todo cuando las más populares, como puede ser el Bitcoin, son activos de alta volatilidad. Para meterse en eso, realmente el principal consejo que yo daría es: no te metas nunca en algo que no logres entender bien cómo funciona. Claro. Hay que entender la básica de lo que está funcionando, no el detalle, pero sí lo básico de lo que está pasando, y entender que son activos de alta volatilidad y de alto riesgo, que se puede ganar y perder, y hay que poner ahí lo que uno, teniendo conciencia de dónde se está metiendo. Perfecto. Agustín, yo te quería preguntar, tú mencionaste recién ahí el endeudamiento. ¿Cómo está el endeudamiento de las personas, de los uruguayos? Porque obviamente hablamos de un crecimiento, bueno, algo económico, pero la gente en realidad lo que quiere saber es cómo están sus salarios y su capacidad de compra. Uno va en estas fechas a los shopping y no tiene ni dónde estacionar, las ferias llenas de gente, llega un fin de semana y la ruta es impresionante, la cantidad de automovilistas que se van para todos lados en el país. ¿Se está endeudando mucho el uruguayo? ¿Ha aumentado el endeudamiento per cápita del uruguayo? Sí, creo que ha aumentado en la pandemia, algo aumentó, no particularmente también en la pandemia. Lo que pasó es que aumentaron mucho los depósitos de los uruguayos en bancos, los ahorros de los uruguayos,
porque así como hubo mucha gente que la pasó mal, hubo mucha gente que mantuvo su ingreso y gastó mucho menos porque tuvo reprimida la capacidad de consumir ocio, turismo. Entonces hubo de todo, ¿no? Como vos bien decís y leo de tus palabras, no son buenos indicadores el tema de, bueno, está lleno el shopping o está llena la ruta económicos. La realidad es que la capacidad de consumo del uruguayo, luego de haber tenido un golpe muy grande en la pandemia, se está recuperando lentamente, muy lentamente, y eso se mide, así como medimos el salario por el índice medio de salarios, lo medimos por el ingreso de los hogares, que no es exactamente lo mismo, la masa salarial, que la masa salarial es un dato que se habla poco y a mí me gusta mucho, que es la combinación entre puestos de trabajo y salario. Algunos solo miran el salario, pero ¿qué importancia tiene el salario si todo el mundo está quedando sin trabajo? Claro. O se recuperan los puestos de trabajo. ¿Qué importancia tienen los puestos de trabajo si el salario es muy malo? Bueno, la masa salarial combina el total de ingresos que se llevan los trabajadores. Y la masa salarial tuvo un golpazo en la pandemia y luego se recupera lentamente a partir del empleo, no del salario, como hablábamos al principio con Claudia, sino del empleo, que es el que viene recuperándose. Creo que el 2022 puede ser el año en que eso empiece a permear un poquito más. Siempre hay como un delay, ¿no? Y en la medida entre los números macro y cómo se sienten las cosas en la calle. Y también al revés, a veces el delay, a veces el consumo sigue y los números macro están haciendo ruido, pero al final están conectados. Creo que puede haber un delay, pero en la medida de que vamos a ver qué pasa con el sector exportador, con la sequía que se avecina, pero en la medida que los sectores productivos del Uruguay sigan con fuerza, creo que se va a empezar a permear un poquito más y bueno, el 2022 esperemos que sea el año de, sobre todo, consolidación del mercado laboral, tanto en términos de empleo, de seguir recuperando el empleo, que es lo principal, como empezar a recuperar algo de esos 5 puntos que se perdían del salario en los 2 años de pandemia. Ayer hablaban justamente con gente del sector agropecuario y la preocupación por el decreto de esta emergencia agropecuaria que seguramente si no llueve, porque hoy cayeron 2 gotas, no va a llover y la va a decretar el gobierno y cómo podía impactar en la economía, ¿no? Porque dado que ha sido uno de los grandes motores, el del agro en estos tiempos de pandemia, ¿no? Desde ese punto de vista hay que mirar con cierta preocupación el comportamiento de la sequía, ¿no? Para ir cerrando, Agustín. Sin duda. A ver, tenemos, el año pasado tuvimos unos precios espectaculares en la cosecha de verano, que básicamente es la soja y el arroz y alguna cosita más, que no pudieron ser aprovechados bien también por algo de sequía y porque los precios, muchos vendieron antes de la suba de los precios y el Uruguay no capitalizó bien ese buen contexto. Este año los productores tuvieron una muy buena cosecha de invierno, que sí creo que se aprovecharon bien los precios y se cosechó muchas hectáreas y se aumentó el área plantada tanto de soja como de arroz. Y bueno, si el clima acompañara con los precios, esto realmente podríamos tener una cosecha al final del verano, en el año que viene, muy buena y que obviamente redundaría en un impacto fuerte en los sectores productivos, en las economías locales del interior profundo. Es impresionante cómo esto impacta. La sequía puede ser un factor que nuevamente no nos deje. Y bueno, ya venimos de 2 años del tema de zafras de verano complejas con el tema del agua. Y este año arrancó el verano especialmente complicado, así que bueno, creo que tenemos que tener mucha conciencia agropecuaria. Uno a veces escucha comentarios de, bueno, como que esto es un problema del campo, de 3 productores. Realmente, cuando uno mira los años de la bonanza uruguaya, yo qué sé, lo que pasó entre 2004 y 2013, 2014, cuando realmente los salarios mejoraron mucho, obviamente eso tiene buena parte de su explicación, que los sectores productivos estaban muy fuertes y no podemos pensar en Uruguay próspero, con salarios que mejoren, con ingresos que mejoren, si no tenemos un sector agropecuario en buen momento, que lo está, la verdad, los precios han ayudado, estamos en un buen contexto. Este año estamos en un momento en que la temporada arranca complicadita y bueno, puede ser un golpe fuerte si no tiene un poco de agua el verano. Agustín, muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Chao, chao. Muchas gracias para todos, muchas gracias por la invitación. Gracias.